pacientes han demostrado que el adenocarcinoma del esófago está aumentando cada vez más. Y la única condición que se ha identificado y que es susceptible de eliminar es el esófago de Barrett. Y estándar de cuidado de hoy para erradicar el esófago de Barrett es el tratamiento endoscópico, la erradicación mediante la endoscopia. Múltiples guías consideran que esta es la forma de eliminar neoplasias, displasia de alto grado, carcinoma intramucoso y algunos casos especiales de displasia de bajo grado. Y para esto tenemos un par de invitados espectaculares. Consideramos en nuestra universidad que estas personas, al igual que el doctor Rodrigo Castaño, que nos complace fuertemente que esté en esta reunión, son endoscopistas terapéuticos de muy alto nivel. Son líderes nacionales e internacionales. Creo que es un lujo para Colombia contar con personas tan bien preparadas. El conferencista es el doctor Mario Rey Ferro, es un cirujano gastrointestinal, hizo cirugía endoscópica en Japón, hace parte del grupo de gastroenterología y endoscopia digestiva del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y fue Premio Nacional de Endoscopia en el 2006. Y el comentarista es el doctor Jesús Rodríguez. El doctor Jesús Rodríguez, al igual que estos endoscopistas terapéuticos tan maravillosos que hay en Colombia, tiene la habilidad, nació con un gen de la habilidad. Y fuera de eso, tiene algo importantísimo, la perseverancia. Tiene el gusto por lo que hace, de tal suerte que no cabe ninguna duda de que es un hombre privilegiado con la parte terapéutica en la endoscopia. Y por eso estamos muy felices de que estos líderes nacionales e internacionales estén con nosotros. El doctor Jesús Rodríguez es un cirujano gastrointestinal y endoscopista del Instituto Nacional de Cancerología. Es ecoendoscopista y cirujano endoscopista de la Clínica Chayo de Colombia y de la Clínica General del Norte de Barranquilla. Mil gracias a Chucho, que es nuestro amigo, lo respetamos, lo queremos y lo admiramos. Mil gracias, doctor Mario Rey Ferro. De igual manera, te queremos mucho y mil gracias, como dijo Martín ahorita, por apoyarnos, por apoyar a nuestra unidad. Mario, bienvenido. Puedes comenzar tu conferencia y muchas gracias. Vamos a ir andando. Entonces, como ustedes saben, la evolución de las esofagitis hacia Barrett a veces no las observamos y muchas veces cumplimos solo nuestro papel de identificar las esofagitis en la endoscopia, darle IVF al paciente por 2 meses y resulta que no vemos con los ojos de Barrett que puede haber una metaplasia intestinal especializada debajo de esas esofagitis y eso se encuentra en el 9% de las esofagitis moderadas a severas. Y es así que se calcula que en el 10 hasta el 15% de los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener Barrett, 2% en endoscopias de cualquier indicación y, espera, esto que se cambió, y a medida que aumenta la obesidad central, pues indudablemente también ha aumentado el Barrett. 1 de cada 300 personas de este Barrett va a progresar hacia displasia o carcinoma. Y este es el enfoque de toda la investigación que hay ahora y de lo que vamos a hablar de cómo podemos encontrar a estos pacientes. 1.7 de displasia de bajo grado y 7% de displasia de alto grado igualmente van a ir hacia carcinoma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Que hasta 10-11% de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de esófago gástricos fueron perdidos en las endoscopias 3 años antes. Y cuando se hace la endoscopia del índice, que es donde se hace el diagnóstico de Barrett, hasta 30% de las lesiones se pueden perder. Y la mitad de los endoscopistas no están siguiendo las guías. Usualmente, así le colocamos NBI al paciente y dijimos, bueno, hay un Barrett y nos despedimos. Pero si nosotros le damos la orden a nuestro cerebro, investiguemos cómo está ese patrón mucoso dentro de él, fíjese que empezamos a descubrir cosas que anteriormente no habíamos visto. Y aquí hay un carcinoma intramucoso y miren la extensión que tiene sobre él. Y resulta que si no le damos esas órdenes a nuestro cerebro, no lo vamos a encontrar. Y eso es lo que hacen en las unidades especializadas donde duplican el diagnóstico de displasia en cáncer de las endoscopias comunes. ¿Y cómo lo hacen ellos? Uno, hacen implementación de diferentes factores
tanto en el procedimiento como en la preparación de sus endoscopistas, como en la parte logística de este paciente que se va a evaluar Barrett, porque es un paciente que requiere mucho más tiempo de inspección y de diagnóstico, en el que se necesita hacer una inspección sistemática, documentar fotográficamente y las biopsias marcadas en frascos aparte. Igualmente hacer los protocolos de la toma del protocolo de Seattle, del cual igualmente más adelante vamos a hablar. Dentro de la preparación de los endoscopistas, pues hay que hacer un entrenamiento de lesiones displásticas, de las lesiones tempranas, hacer hacer un entrenamiento en el uso de cromoendoscopia, ya sea con ácido acético o la cromoendoscopia digital en sus diferentes versiones. Y es indudablemente un paciente que es diferente, en el que debe estar con sedación, con anestesiólogo, previamente haber hecho una limpieza del esófago, y dedicar realmente a que logremos, no solamente en el diagnóstico, sino también en la terapia. Solo es hacer las mucosectomías, la ablación adecuadamente y seguir a ese paciente para hacer lo que se llama terapia endoscópica de erradicación, y siempre teniendo en cuenta al lado un patólogo experto. Volvemos a hablar de la clasificación de Praga, que como les mencionaba, mucha gente no la utiliza, y resulta que no solamente es importante en el seguimiento de ese esófago de Barrett, de qué tanto estamos controlando ese reflujo, sino que también tiene un valor predictivo en el resultado de la terapia final endoscópica. Fíjense que los Barrett que tienen más de C6 o M8 tienen una baja respuesta a la terapia endoscópica de erradicación, y a medida que hay una mayor longitud, pues hay mayor riesgo de falla. Entonces es importante tener ese factor en cuenta. En la endoscopia normal, en la que la mayoría de las personas solo ven menos de 2 minutos el esófago, fíjense que solo van a llegar al 15% del diagnóstico, mientras que si nos demoramos 1 minuto por centímetro, pues vamos a llegar hasta un 70% de diagnóstico. ¿Dónde debemos ver? Importante ver en el cuadrante superior derecho, está el 85% de las lesiones, y la mitad de las lesiones va a estar entre las 12 y las 3 del reloj. Ahí es donde igualmente está mayor acción del bolsillo ácido, según los estudios fisiológicos, y ahí es donde tenemos que observar más. ¿Qué tenemos que observar? Para hacerlo sencillo, simplemente reconocer los patrones mucosos del Barrett y ver irregularidad dentro de ellos, dentro del mismo patrón mucoso o microvascular. Buscar pequeñas nodularidades en las cuales en ellas, donde biopsiemos allí, vamos a encontrar, tenemos 36% de encontrar lesiones displásticas. Hay lesiones elevadas que pueden salir y verse a la luz blanca, pero el 70% de las lesiones son planas, y necesitamos enfocarnos mucho más y hacer una visión mucho más obsesiva de ellas. Estas lesiones, que pueden ser planas o ligeramente elevadas, en un 86% van a ser intramucosas. Hay que tener en cuenta si las que son deprimidas ya o ulceradas, pues van a tener un 36% de infiltrar la mucosa. Aquí es donde les digo en el que podemos identificar tanto displasias de alto grado, y lo pudimos decir exactamente dónde la encontramos, y porque tomamos la foto donde sospechamos que está la lesión, y ahí biopsiamos y lo confirmamos adecuadamente. Siempre en que hagan la endoscopia, fíjense que su endoscopio les va a dar una retrovisión adecuada para que ustedes puedan tener imágenes como estas. Muchas veces no lo hacemos y no lo logramos tener, ya cuando la endoscopia adentro podemos decir, bueno, no lo pude ver adecuadamente. Muchos de los endoscopios, si no les hacen un mantenimiento adecuado, van a perder este efecto. Que hay tanto de tamización como en vigilancia. El Colegio Americano de Gastroenterología, pues ya desde hace un par de años ya ha mencionado que la tamización debemos dirigirla a hombres con reflujo crónico o frecuente con 2 o más factores de riesgo: mayores de 50 años, caucásicos, obesidad central, historia de fumador o ser fumador activo. Acuérdense que hay 3 o 4 veces más riesgo si tenemos un hermano, un familiar de primer grado con historia de Barrett o adenocarcinoma esofágico. Fíjense que los que estamos a favor de la vigilancia, que esencialmente siempre ha sido
una situación polémica del costo-efectividad de ella, hay estudios interesantes como el de Kiao, en el que al hacer una revisión sistemática de 11.000 pacientes, encuentran que hay una reducción de la mortalidad en un 61%, atribuible a la vigilancia. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros desde la misma clínica con el paciente podemos identificar, y esto lo hemos hecho en la consulta, en el que le podemos hacer este score en el que le damos a los hombres 9 puntos, si es fumador 5 puntos más, 1 punto por cada centímetro de la longitud del Barrett, y si el paciente ha tenido displasia de bajo grado, 11 puntos. Si el paciente está dentro de los 10 puntos para abajo, este paciente tiene muy bajo riesgo de progresar. Miren, en esta línea roja, esos son los que son de 10 puntos, y muchos han pensado que ese tipo de pacientes hasta podríamos suspender la vigilancia y continuar con el resto de los otros pacientes. Si el ADR en el colon logró ser el mejor parámetro de calidad, ¿por qué no hacer lo mismo en el esófago? Y se ha intentado utilizar una tasa de detección de neoplasias. Parasa lo hizo y hizo un metaanálisis con 10.600 pacientes, en el cual evalúa cuál es el porcentaje que debería encontrarse tanto de displasia de alto grado o de carcinoma, y encontró un promedio de 7%, o sea que en las unidades de referencia por lo menos debería tenerse eso, y fue al rango más bajo del 4%, que es lo que nosotros deberíamos diagnosticar y fíjense la diferencia que hubo entre los estudios de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, donde hubo el doble de prevalencia. Ese es aquí pueden ver que siempre hay algo de heterogeneidad, solamente, aun cuando solo se encontró el carcinoma y displasia de alto grado fueron los involucrados, porque indudablemente si se utilizaba la displasia de bajo grado también había mucho mayor heterogeneidad. Tenemos que evaluar en el futuro pues la validez de este parámetro como se ha hecho con el ADR en colon. Este estudio fue muy esperado en saber cuáles son las ayudas que van a ser relevantes para poder diagnosticar más el Barrett. Y dentro de este metaanálisis se pudo encontrar que el ácido acético, el NBI y el CLE indudablemente fueron los que más relevancia tuvieron para poder decir ellos son esa tecnología es la que nos va a servir. Posteriormente a esto se han encontrado otros estudios como el BLI de Fuji, en el que lograron darle una mayor luminosidad cuando se hace la cromoendoscopia digital, y fueron resultados significativos en poder dar una mayor apreciación de la superficie, la habilidad, y igualmente la habilidad de delinear hasta dónde están las lesiones, y eso se lo lograron en una forma significativa. Este estudio con el CLI de Pentax también mostró resultados, y es muy interesante porque ellos intentaron objetivizar realmente si esta cromoendoscopia digital ayudaba, y sacaron fotos y videos secuenciales de 41 pacientes en vigilancia desde Barrett hasta carcinoma, y fueron valorados por 7 aprendices y 7 expertos definiendo lesiones displásicas o no displásicas, y cada uno delineaba exactamente hasta dónde iba la lesión y dónde tomaría las biopsias. Eso igualmente lo correlacionaron con las biopsias y las mucosectomías, y encontraron que la cromoendoscopia logró mejorar en los aprendices de pasar de 63 a 73% en la detección de neoplasias, y en los expertos de 77 a 84%. Algo importante es que también mejoró el acuerdo interobservador. Aquí vamos a evaluar cómo la inteligencia artificial a través nos ayuda para poder identificar dónde están las lesiones. Así como en nuestro celular utilizamos, nos pueden detectar dónde están las diferentes figuras y objetos. Esto mismo se ha utilizado acá para identificar las displasias en una
hacerlo en tiempo real. Y este cuadrado nos va a dar tanto el porcentaje de posibilidades que haya de displasia allí. Esa red neuronal del computador lo que hace es tener diferentes filtros para identificar curvas, figuras, y tiene una data guardada mucho más alta de lo que hace el cerebro humano, y de esa forma nos puede ayudar a identificar dónde estarían las lesiones. Y esto cada vez se está haciendo más, no solo tanto en la parte ahorita endoscópica, como lo vamos a ver, sino también en la parte patológica que vamos a ver más adelante. Fíjense, aquí tenemos 85% de que puede haber una displasia, e indudablemente esto va a venir en las nuevas torres, en los nuevos software que van a estar involucrados en eso, porque ya se hace parte del armamentario endoscópico. Fíjense en este otro software donde el software nos dice hasta dónde va la lesión, dónde está el margen, y ustedes pueden ver el marco, el borde que nos dio la mancha amarilla, y fíjense que aquí en NBI podemos ver claramente hasta dónde se dirige y efectivamente que la mancha es correcta. Igualmente, cuando vemos si funcionara también en lesiones muy pequeñas, esta tiene alrededor de unos 4 milímetros, y fíjense que nos dice exactamente dónde está la lesión. Y si hacemos más magnificación para poder ver el patrón microvascular, también nos orienta hacia dónde tenemos que tomar las biopsias en estos casos. Entonces, cada vez va a haber más ayudas para que nosotros logremos llegar a tener la visión de un experto que ve 5 displasias al día. Otra de las técnicas interesantes de los juguetes que hay ahora para poder identificar esto, y que cada vez se ha encontrado más en los centros de referencia en Estados Unidos, es la endomicroscopía de láser volumétrica. Esta es la segunda generación del OTC que habíamos mencionado anteriormente, y él utiliza la dispersión de la luz infrarroja en la mucosa, obteniendo imágenes transversales circulares microscópicas en un tiempo real. Al endoscopio se le colocamos a través del endoscopio este balón en el tercio inferior del esófago y en el carias, y se logra hacer un recorrido, escanear 6 centímetros en 90 segundos. Él esencialmente lo hace en un láser circular, en el que igualmente va dando estas gráficas, igualmente nos va ayudando en donde estuviera alguna distorsión de esto. Ahí en este punto, igualmente debemos, cuando aparece el punto, hacemos una marcación con láser, y allí es donde, presionando este botón, y ahí es donde vamos a tomar las biopsias. ¿Qué ha pasado con esto? Se han valorado 1000 pacientes que estuvieron en 10 centros de referencias, tanto de Barrett, en un 25%, y el resto de displasias o carcinomas. Y ¿qué respondieron los expertos? Esencialmente, ¿en cuánto le ayudó este aparato a poder identificar lesiones sospechosas? Y mencionaron que en el 77% de los casos. ¿Qué lesión había visto, ¿sí?, con la volumetría que no había visto con la luz blanca? Y lo encontraron hasta en un 60%. Y si se comparó con la cromoendoscopia, ¿qué tanto mejoraba? Y mencionaron 56% de los casos. El láser ayudó a la adquisición del tejido en un 72% de identificar dónde era, y hasta lesiones después de haber hecho radiofrecuencia, lograron identificar las que estaban cubiertos por la mucosa. Entonces, se ha vuelto un aparato interesante que cada vez se está validando más, y en ellos logró cambiar también la terapia en un 40% de los casos. Ya pasando en la terapia, ¿qué es lo nuevo? Uno, lo que se llama ahorita terapia endoscópica de erradicación. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo voy a resecar la lesión, sino tengo que eliminar toda la metaplasia para evitar que haya igualmente progresión de la enfermedad. Eso es lo que se debe hacer. Y esa terapia se va haciendo de una forma obsesiva, en el que el objetivo es eliminar toda la metaplasia. Aquí pueden ver cómo está el área de la metaplasia, en la cual se aplica la radiofrecuencia, y posteriormente se hace un raspado y se vuelve y se hace una segunda aplicación.
y esa es la cicatrización. Entonces se hace un peeling de toda esta superficie. Pero una de las cosas interesantes acá es que los estudios que han mostrado con marcadores genéticos en el que podamos evaluar si este tejido es igual que el anterior, resulta que no es así. Este tejido tiene menos carga oncogénica que el de base, y eso es parte del efecto de la radiofrecuencia. Esa terapia de erradicación ya se ha comparado con la esofagectomías para displasias de alto grado y carcinoma, que era el gold estándar para ir a esofagectomía, y se ha encontrado que no hay diferencia de sobrevida a 5 años e indudablemente tiene menores eventos adversos. Esta radiofrecuencia se aumentó en su aplicación cuando después de ese trabajo se logró comprobar que se disminuía en un 25% la progresión a displasias de alto grado y en un 7.6% adenocarcinoma en los seguimientos. Entonces, tenemos que definir cuáles son, si hay lesiones realmente planas, después de hacer un análisis detallado y no encontrar nodulaciones, porque si vemos que es totalmente plana, este paciente va a radiofrecuencia. Y si encontramos lesiones nodulares, debemos hacer una mucosectomía y posteriormente ir a radiofrecuencia. Esos son los casos ideales en los que nosotros queremos curar completamente la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que a este paciente que tiene tanto displasia de alto y bajo grado multifocal, le podamos, uno, eliminar el Barrett, eliminar la displasia, y posteriormente arreglar su problema que lo llevó a eso, que era el reflujo, y posteriormente se le suspendieron el IVP al realizar una cirugía antirreflujo. Y este paciente ya tiene 10 años de seguimiento asintomático, sin reflujo y completamente recuperado de las displasias de alto y bajo grado. Posterior a la terapia de erradicación exitosa, ¿qué quiere decir? Que yo elimine toda la metaplasia intestinal, y en esos casos es donde vamos a encontrar muy bajo porcentaje de recurrencia, tanto en Barrett, displasia o de carcinoma en los seguimientos. Cuando nos enfocamos ya directamente en carcinoma intramucoso únicamente, podemos ver, como en este caso, que acá vemos la lesión que la resecamos completamente con mucosectomía y después aplicamos 2 sesiones de radiofrecuencia y el paciente tiene 6 años de seguimiento sin ninguna lesión. Aquí, directamente en carcinoma, ¿qué sucede? Que evaluando solo pacientes con carcinoma, ¿qué ha pasado en esta terapia de erradicación? Pues se ha encontrado a 5 años una respuesta completa del 96% en 1000 pacientes. Y en ellos sí, algunos han presentado recurrencia que se han manejado endoscópicamente y solo 3% han tenido que ir a cirugía, 1.5% de complicaciones y la mortalidad es mínima de 0.2%. Entonces, viendo todo el panorama general, ¿qué sucede? Que logramos erradicar la neoplasia en un 93% y la metaplasia en un 73%. Si nosotros, como mencionábamos antes, si logramos erradicar completamente la metaplasia, en forma completa tenemos 4 veces menos riesgo de que el paciente vaya a recurrir. Por eso es lo importante, y pueden hacerse hasta 2 o 3 sesiones para quitar completamente esa metaplasia. ¿Cuáles serían los pacientes a los que hay que tener más en la mira de que pueden que tengan menos respuestas? En los esófagos de Barrett largos, cuando hay una pobre respuesta inicial, que hay menos del 50% de la regresión del Barrett en la primera sesión, en hernias hiatales grandes o reflujo gastroesofágico no controlado. Hablando del futuro, ¿qué ha pasado con las mucosectomías? Después de que nosotros implementamos la mucosectomía con la copa de Inoue, posteriormente se ha ido popularizando más hacer la mucosectomía con las ligaduras. El procedimiento es como más práctico, más fácil de aplicar, pero ambos igualmente son igual de buenos.
Y ya en la disección submucosa, que esencialmente en esófago era un reto por las habilidades que hay que tener ahí para poder hacer una resección completa, progresivamente se ha ido aumentando y aplicando. Solo hay un estudio aleatorizado, controlado, en el que compara 20 disecciones submucosas contra 20 mucosectomías, en lesiones menores de 3 centímetros con displasia de alto grado o carcinoma. Indudablemente la resección en bloque y la resección R0 pues fue mucho mayor en la disección. La mayoría de las mucosectomías requirieron de 3 fragmentos para eliminar la lesión. Las lesiones, las dos fueron efectivas en erradicar toda la lesión. No hubo diferencias en la remisión a cirugía electiva o eventos adversos, aunque se presentaron 2 perforaciones en los 20 casos de ISD. Cuando evaluamos cifras más largas, esa morbilidad se disminuye. Rápidamente les voy a mostrar este caso en el cual ustedes ya ahí mismo van a estar evaluando dónde está la lesión, y van a ver el área nodular que se encuentra acá, que se ve mucho más claro en NBI. Y en este caso, como ustedes pueden ver, pues para quitar toda la lesión deberíamos hacer muchos segmentos de mucosectomía y seguramente puede haber más posibilidades de recurrencia. Aquí estamos haciendo una infiltración con lágrimas artificiales. Es un elemento que es barato, permanece, hace un buen colchón y en esta época lo utilizábamos bastante. Ahorita utilizamos también otros coloides que también son muy buenos. Hay uno que se llama Alevian, que ya viene totalmente preparado, sino que el problema es el costo. Iniciamos después de hacer la marcación periférica, hacemos una infiltración, una elevación profunda para que podamos hacer una sección lateral de ella, que entremos y estemos seguros de que entramos en la submucosa. En el esófago esto es importante porque si no, entonces lo que haríamos es lesionar la pieza. Y vamos haciendo una sección de distal hacia proximal, iniciando por el borde lateral derecho, ya que nuestros ojos están a la derecha y nuestro brazo está a la izquierda. Aquí vamos utilizando bisturís de punta, donde si lo hiciéramos con del punta de cerámica solo, de pronto no nos daría la rapidez que necesitamos para hacerlo. También utilizamos este flex knife que se adapta muy bien a la parte de la disección horizontal de él. Y es muy importante ir paso a paso para no lesionar la muscular, que no se presenten sangrados. Y vamos disecando horizontal y liberando la pieza de la capa muscular. Fíjense que la submucosa se deja expandir adecuadamente y vamos haciendo diferentes infiltraciones para ir seccionando en forma completa donde nosotros queremos. Asimismo, entonces vamos haciendo una sección de toda esa parte submucosa. En algunos vasos hacemos coagulación. Y fíjense que no hay sangrado si uno lo hace, encuentra el plano adecuado y lo hace detenidamente. A veces la disección de izquierda a derecha se hace un poco más compleja porque puede que no veamos completamente esa parte. Igualmente, ahorita hay nuevas técnicas en las que utilizamos el túnel submucoso y entramos por el centro y hacemos una disección de proximal a distal para estas lesiones, como ya vamos a ver más adelante. Aquí hemos resecado la lesión en un solo fragmento, en un solo bloque, y fíjense que hemos logrado hacer alrededor de 6 centímetros de disección, y pueden ver que todas las marcas que habíamos colocado quedaron ahí en el borde, y logramos hacer una resección completa de toda esta área. Este es un metaanálisis de 11 estudios a nivel mundial, tanto de Oriente como de Occidente, en 500 pacientes específicamente en Barrett, y se logra una resección en bloque en el 93% y una R0 del 75%, que es muy alta. Fíjense que no hay diferencia en este resultado de la patología, tanto en los estudios orientales como occidentales, o sea que ya estamos haciendo las cosas mejor de lo que antes había una brecha grande en ellas.
la recurrencia se disminuyó a 0.17%. Indudablemente es técnicamente demandante, pero los eventos adversos son mínimos, menos de 1.5% de perforación o sangrado, 10% de estenosis se encontró que se manejaron en su mayoría con endoscopia. Pero hay que no solo esperar que venga la estenosis, sino prevenirla. Y eso es lo que les demuestro en este caso que publiqué en Endoscopy, en el que se hizo una disección de túnel submucoso y una extensión de 12 centímetros y se hizo una resección del 75% de la circunferencia. Este paciente, que son los dos pacientes que tienen más de 2/3 partes de disección, van a hacer estenosis en un 85 a 90%. Y logramos prevenir esto, uno, dando prednisolona oral durante 2 meses y colocando un stent esofágico profiláctico cubierto. Entonces, yo no tengo que esperar que tenga diferentes áreas de estenosis para tratar después de ver cómo las puedo arreglar, sino prevenir dentro de la misma cicatrización para evitar que se presente la estenosis. Este paciente le hicimos control hace poco y está igual en 3 años ya de seguimiento. ¿Qué cosas nuevas hay dentro de la parte de ESD? Uno, son nuevas pinzas que funcionan como un bisturí endoscópico, como el bisturí armónico de la paroscopia, en el que la misma pinza corta y coagula y permite que personas que no tienen tanta habilidad lleguen a hacer un resultado igual, o que esencialmente en casos de difícil posicionamiento las utilicemos y pueda ser una herramienta adecuada. Lo otro que se va imponiendo en la práctica es también los sistemas de tracción, porque esencialmente nosotros estamos a base de la gravedad y muchas veces nos toca someternos a tratar de hacer esa disección debajo de la lesión y no lo podemos realizar. Fíjense que es muy fácil amarrar una seda dental a un clip y llegar y colocarlo en el borde distal, esencialmente traccionarlo por la boca y ya voy a tener un plano mucho más amplio para entrar a esa parte de la submucosa y disecarla. O si es al revés, en el que quiero extraccionar el borde distal, pues puedo utilizar un caucho dental pegado al clip y traccionarlo distalmente y pegarlo a la pared para que me pueda abrir mucho más esa submucosa. Eso es tal vez dentro de la práctica del día a día de las cosas nuevas que hay. Donde se ha ido trabajando bastante son en las nuevas pruebas de tamizaje. ¿Por qué? Esencialmente la endoscopia estándar tiene una alta, pues tiene efectividad, pero igualmente requiere de personas y de un costo, y tiene un costo elevado. ¿Qué podemos hacer para las personas que están asintomáticas en que queremos encontrar si tienen o no tienen ese Barrett? Y dentro de esto hay diferentes métodos de las cuales vamos a hablar. Aquí podemos ver la endoscopia transnasal. Esa se implementó bastante en Francia y es un endoscopio de menos de 6 milímetros, tiene muy buena tolerabilidad por el paciente y esencialmente logró tener una correlación muy similar, casi del 90%, en el diagnóstico de esófagos de Barrett largo hasta en un 93%. Perdón. Igualmente, hay un nuevo modelo que puede tomar biopsias e igualmente en algunas, como les decía, como en Francia se pudo instalar en una forma amplia y tuvo resultados. La otra parte que ha ido cambiando es realmente si nosotros podemos utilizar un test aspirado en el que nos detecte las lesiones tumorales. Y resulta que sí se ha podido realizar con este eNose, que hace lo mismo que nosotros cuando olemos un café y nuestra red neuronal nos dice, sí, es un café colombiano agradable. Eso mismo con la red neuronal artificial, que es mucho más alta, pues nos va a ayudar a poder encontrar, a poder detectar estas
patrones, patrones volátiles que están dentro del aire exhalado. Y fíjense en esas curvas de ROC, cómo se ha podido identificar y tener una exactitud del 80% y en carcinoma también, y poder diferenciar igualmente Barrett y carcinoma a la vez. Fíjense los márgenes que hay acá. Entonces son cosas que se van, elementos que se van a ir implementando en el futuro. Este método se utilizó mucho en Inglaterra y esencialmente es una enfermera, iba a las comunidades en nivel básico y les daba esta cápsula que que se deglute fácilmente como cualquier pastilla. Ella, su cubierta se deshace por el ácido en el estómago en 3 minutos y se abre esta esponja en la que ella hace un raspado citológico, y en ese se va a encontrar esta mucina que es específica para Barrett de esófago. Y fíjense la alta sensibilidad y especificidad mayor de 90% en Barrett mayores de 2 centímetros. Tuvo muy buena aceptación por el paciente, una alta sensibilidad. Entonces es un método interesante para poder identificar Barrett de esófago en pacientes asintomáticos. Y lo otro es que si nos ponemos a pensar, cuando seamos obsesivos y hacemos el protocolo de Seattle tomando biopsias de las cuatro caras cada 2 centímetros, al final nosotros solo estamos biopsiando el 5% de esa superficie esofágica del Barrett. Pero si nosotros hiciéramos un cepillado de toda esta área, fíjense que al hacer el cepillado de 5 centímetros logramos tener más de 100.000 células, y ahorita ayudados también por un análisis en 3D con la ayuda del computador, podemos encontrar 200 áreas sospechosas en ir a esta inmunistoquímica y poder analizar más claramente qué está sucediendo allí. Esto es lo que se llama el método de Watts. Biopsias más Watts. ¿Qué sucedió allí? Hicieron un estudio aleatorizado para comparar qué tanto daban las biopsias y qué tanto daba el Watts. Y aleatorizaron primero hacer biopsias y después Watts, y en otros Watts y después biopsias, y analizados a ciegas por 2 patólogos expertos. ¿Y qué encontraron? Dentro de todos esos 160 casos, 160 pacientes, encontraron 7 casos con displasia de alto grado o carcinoma. Pero cuando se adicionó el Watts, se triplicó el caso de displasias de alto grado y carcinoma. Entonces, fíjense cómo estos métodos igualmente van ayudando a poder identificar lesiones que en ellas eran 12 de displasia de bajo grado y 11 de displasia de Barrett, en el que se pudo definir que sí había displasia de alto grado. Hay otro estudio de más número de pacientes que igualmente mejoró en un 40% al utilizar el Watts, el diagnóstico de displasia de alto y bajo grado. El FISH es un método que se ha ido también modernizando. Este utiliza unas zonas de DNA marcadas con fluorescencia para detectar la ganancia o pérdida de regiones cromosómicas específicas. Yo lo utilicé hace alrededor de unos 7 años en los primeros pacientes con displasia para intentar evaluar la progresión hacia carcinoma, y en ese momento solo teníamos P53, lo logramos implementar en el Instituto Nacional de Cancerología. Hicimos alrededor de 4 o 5 casos porque era por el costo y no lo pudimos implementar en todos los pacientes. Pero fíjense que ahorita se ha ido modernizando y ya no son un marcador, sino ya son 4 biomarcadores. Como ustedes pueden ver acá, ese es el patrón normal que tiene cuando se colocan los diferentes marcadores, en que se ven 2 puntos en cada núcleo celular. Pero cuando hay polisomía, fíjense cómo se incrementan todos estos marcadores. Al hacer en 93 pacientes el FISH, los que no tuvieron polisomía, en esos casos, solo 1.4 progresó hacia displasia y carcinoma, mientras que 14%
de los que tenían polisomía sí progresaron hacia allá. Entonces, igualmente se ha podido demostrar que esa técnica también predice la respuesta al efecto de la radiofrecuencia. Y en el estudio retrospectivo lograron igualmente evaluar estos resultados. Para terminar, quiero mostrarle lo último que se han podido encontrar con inmunohistoquímica más FISH. Ese es un test que es el que nosotros realmente quisiéramos saber en poderle decir al paciente, no solo de displasia, sino de Barrett, cuál es el riesgo que él tiene a progresar. Y entonces se ha podido mezclar muchas más variables en las que se utilizan ya un test de predicción que evalúa, tiene 9 biomarcadores. Hay un análisis de la morfología tisular que ya es más en 3D, con un análisis cuantitativo y un algoritmo de riesgo de predicción. Entonces, esto todo se hace en conjunto y se va cuantificando para tratar de disminuir la subjetividad. Fíjense este caso de un paciente con Barrett de 3 centímetros, una hernia yatal sin lesiones, y ese test encontró que ustedes pueden ver muchos más colores y líneas, por decirlo de esa forma sencilla, que estaba en un alto riesgo. Este paciente solo con Barrett progresó a displasia de alto grado en 2.7 años. Y este otro, que también tenía el Barrett de 4 centímetros sin lesiones con un test de bajo riesgo de 3.6, a los 6.7 años no ha progresado. Estos son los riesgos que se le dan en el cual se definía en riesgo bajo, intermedio o alto, y el paciente con riesgo alto tiene 4 veces más riesgo de progresar a displasia de alto grado y a carcinoma, solo teniendo el paciente el diagnóstico de Barrett. Entonces, esto es un hito porque logró tener un poder predictivo más que el diagnóstico patológico, que teníamos que esperar que pasara displasia de bajo grado o después displasia de alto grado, la misma edad, la longitud del Barrett o la presencia de hernia yatal. Este es el TissueCypher, que es los equipos que se utilizan para hacer todo este procesamiento. Este aparato igualmente, aparatos evalúan, como les mencionaba, la morfología tisular, los tipos celulares específicos, la intensidad de biomarcadores, y todo esto se va directamente en esto, que es lo que se le entrega al paciente realmente en su riesgo. Entonces, esto realmente ha sido como el futuro de lo que ya se está aplicando en esta parte. E indudablemente, si yo tengo un paciente con Barrett de esófago que tiene ese riesgo, puede que de una vez ya le haga radiofrecuencia y lo maneje más tempranamente. Entonces, para concretar eso es el futuro que se viene ahora y en el que nos ayuda a que mejoremos la calidad de nuestras endoscopias. Y acuérdense que la calidad no es un accidente, es el resultado de un trabajo inteligente que podemos materializar en cada endoscopia que hacemos en el día a día. Muchas gracias por su atención.